que vuela con el sol que crece más al horizonte, la luz del alba que se mezcla con el canto de alegría, celebrando al día. Yo na yo hey yo Wainikia Yemakia yo na yo hey yo na yo hey yo Wainikia Yemakia yo na yo hey yo na yo hey yo Wainikia Yemakia yo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión Conciencia Planetaria Matutino. Soy Gerardo Said, son las 10:12, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, nuestras vías de comunicación habituales, que son el chat que está precisamente en Planeta 2013 TV, para que ustedes puedan hacer contacto con nosotros. Fíjese usted que es para nosotros, siempre lo ha sido muy importante, el compartir estos micrófonos con personas que han dedicado su vida a los sueños y también a la búsqueda de alternativas. El caso de Andrés Siegel, muy buenos días. Buenos días. Que nos acompaña, es un caso de estos porque además de que actualmente tiene una línea de arte, una galería en todo su extensión de la palabra en la colonia Condesa, en uno de los lugares pues más típicos de la Condesa. También maneja un espacio culinario que se llama Sí, también hemos estado ahí en su espacio, ya más adelante veremos un poquito de imágenes sobre estos dos ámbitos. Es dedicado completamente al arte, lo que te hace también pues una persona que se sale del cliché, y eso nos gusta mucho. Salirte del cliché es que no has caído en esta desesperanza de poderte sumar a estas fuerzas de la burocracia o del comercio que se distingue por el consumo, y más bien como en una eterna búsqueda. Yo también he escuchado de parte de Andrés el que le interesa el hacer conexión con todas estas disciplinas que nos permiten una conexión auténtica con la conciencia, con el ser, como lo es el budismo. Me parece que dentro de las escuelas que son flores en la historia de la humanidad, la escuela del Buda, de Siddhartha Gautama, pues me parece una de las más inteligentes, una de las más vastas, y que se mezclan las dos formas. Por un lado, es tan simple el budismo y a la vez tan complejo. Así es. En estas diferentes estructuras que se pueden desarrollar con nuestra mente, que yo siempre he dicho, la mente no es humana, la mente es cósmica y nosotros participamos ahí. Bueno, Andrés ha dedicado prácticamente toda su vida al arte. Desde temprana edad ha estado en contacto con el mundo del arte, arquitectura, diseño, las antigüedades. Posee un amplio conocimiento, obviamente, de las diferentes expresiones del arte mexicano, tiene colecciones. También realiza estudios en el extranjero, ni más ni menos en Sotheby's, y también en la Escuela de Arte de Inglaterra, también en Filadelfia, en la Universidad de Temple, y también en Milán, en Roma, en Florencia, en Italia. Así que bueno, no se ha cosido en la primera vuelta de lo que es el humanismo y la expresión cultural. En 1990 abre Andrés Siegel Arte, espacio dedicado a la difusión del arte mexicano, la arquitectura, y ha desarrollado numerosos proyectos, tanto en México como en el extranjero, pues tanto de diseño de interiores, paisajismo, restauración de bienes. También ha hecho proyectos de restauración importantes. También ha sido seleccionado por su aportación en patrimonio rescatado. Imagínense, en el Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Incluso visité recientemente el último piso y ahí hay expresiones de arquitectos importantes. Es el Museo de Arquitectura. Hasta de Guadalajara, incluso sí. Con este mercado de Guadalajara y propuestas bien interesantes. Y homenajes a los grandes arquitectos que ha dado México, que no han sido poca cosa. Y muchos han venido a Guadalajara.
Así es. Muchos de ellos. Entonces es interesante esta aportación de Andrés en ese Museo de la Arquitectura, que está bien la apuesta, porque tiene sus maquetas, rescata lo más interesante de la época de creación de estos grandes. Yo diría que un arquitecto de a de veras es un artista que resuelve. Definitivamente. ¿No? Y también cambia cada sexenio, ¿no? Depende del énfasis que cada director de Bellas Artes quiera darle a la Sí, arquitectura. Actualmente su espacio es parte de lo que es la casa de Tina Modotti, esta mujer que se expresó acompañando las noches y los desvelos de muchos intelectuales de los años 60. Comenzando por Edward Weston. Ni más ni menos. Y también desarrolla el proyecto del restaurante que ya le comenté, este restaurante sí, que vaya a verlo. En realidad es algo bien diferente de lo que estamos acostumbrados, que yo no podría definir en qué género está expresado, pero un poco art déco, un poco distinto, no se puede, y eso me gusta, que no se puede catalogar. Finalmente es nombrado perito del Consejo de la Judicatura Federal de Historia del Arte y Autenticación, así que su firma vale. Él puede decirnos qué es y qué no es. Andrés, vamos a entrarle. México vive, inserto en esta familia latinoamericana, en una franja de transformación tremenda. Independientemente si estamos con este tema del 2012, que no me gustaría entrarle ahí porque es una discusión de arqueoastronomía y calendárica, es evidente que nos estamos acercando desde hace unos añitos para acá, yo te diría unos 15, 10 años para acá, a una franja de transformación que está en el orden climático, nadie lo puede negar, el deshielo de los polos ahí está, en un orden de retrotransformación en términos de cómo conceptualizamos nuestra vida a partir de las comunicaciones. Yo creo que las tecnologías de la comunicación nos han cambiado el panorama porque nos han hecho el planeta más chiquito. Indiscutible. Y ahora tenemos esta oportunidad de estar enviando esta señal al mundo a través de los medios de la comunicación, pero lo que son las redes sociales han tumbado gobiernos, han hecho cambios desde el correo electrónico, ¿tú te acuerdas? En Argentina de los años 80 tardíos, tumbaron realmente una moda de la economía, y pues qué decirlo de Egipto, casi lo de Egipto de Mubarak terminó después de 70 años gracias a las redes sociales, los Sin Tierra y el movimiento que inició en Brasil, y después obviamente que se ha convertido en el foro social mundial, el Foro de Río, importantísimo, y después los movimientos sociales de jóvenes que han estado manifestándose, Inglaterra primero, más temprano, y después en España, y ahora el movimiento 132, que ya teníamos que hacer algo los chavos, aquí en México también, de ponerse al decir un poquito el ya basta. ¿Qué está pasando en tu perspectiva? ¿Cómo va esta lectura de Andrés en términos de qué está ocurriendo a México, al ser humano? Yo creo que es un fenómeno muy interesante y desgraciadamente estamos apenas entrando a él, entonces como muy difícil hacer una evaluación, claro, o algún tipo de análisis sobre algo que está en pañales. ¿Se te antoja que se debe cocinar algo nuevo? Definitivamente se tiene que cocinar algo nuevo, pero no se puede cocinar algo si no tienes fuego, si no tienes la llama a la temperatura que necesitas. Es como cocinar un pastel. Es como cocinar cualquier cosa, como transformar, de hecho la transformación es un acto de magia. Sí. Y está comenzando apenas tenemos, apenas está comenzando a manifestar, está influyendo en absolutamente todo, como tú lo acabas de decir. Inclusive en la etiqueta social, ¿no? Es correcto. En qué momento es correcto contestar o no contestar, o abstraerte en tu teléfono, en tu Facebook. Saludar de mano, no abrazar. Ya no hay, bueno, el género epistolar se ha transformado completamente a, bueno, ya vuelve a no existir las reglas, la ortografía, la gramática, la nada. Sí. Tú puedes expresarte como tú quieras, y aparte puedes estar en un lugar con esta cercanía que tenemos tú y yo ahora, viéndonos a los ojos, sí, y ni siquiera hacerlo, porque mucha gente ya opta por comunicarse a través del sí, teléfono. Me ha tocado estar una familia, así cada es, quien con su teléfono metidazos y están comiendo y a lo mejor en un están restaurante. Interactuando o no, porque puede ser que no estén interactuando, cada uno está conectado con 100,000 diferentes personas en Kuala Lumpur o quién sabe dónde, en su Facebook. Ahora las tabletas, hermano. Ahora sí, ya los iPads, mini iPads, tabletas, sí, multi-iPads.
Entonces, yo creo que me la Multigadgets. pones muy difícil para comentar el asunto de cómo va transformando esto, porque apenas se está comenzando. Yo creo que algo que no nos queda duda es se está moviendo. Ah, no, y a pasos agigantados y día con día. Intensos. Y aparte, yo creo que sí vamos a tener tú y yo la suerte o la desgracia de ver el impacto. Sí. Porque Nos va tan nos rápido. va tocando. Va tan rápido que no es como cuando Hace Edison 20 años. inventa, ¿no?, el foco, el que tardó mucho tiempo en que del foco al láser. Sí. Ahora este proceso entre el foco y el láser se va a dar Rápido. bueno, no instantáneamente, pero muy rápidamente. Muy rápido. Ahora, cuando nosotros hablamos del ámbito de la conciencia, para ti que estás involucrado con el budismo, hoy día estamos cambiando de cultura, de la forma de reacción hacia la búsqueda de cultivar la mente. Parece ser que gracias a diferentes esfuerzos de una generación en la cual estuve formando parte, 20 años de abrir centros, 20 años de buscar escuelas, 20 años de buscar profesores, 20 años de buscar expertos, ya en la mesa cotidiana, ya el ámbito de la búsqueda de una experiencia ya forma parte de algo que ya está en el imaginario de más personas. ¿Tú crees que por ahí va la cosa? Yo creo que lo que acabas de decir es fundamental. En primer lugar, aplaudo, agradezco y aprecio del trabajo que has hecho tú y toda esta gente desde hace 20 años. Yo creo que la gran aportación que han hecho, no quiero decir tú, sino toda esta generación, sí, toda la banda, ¿no?, es llevar este tipo de conceptos a un término casero, público, ¿no? Sí. A un término casero. Cuando ya se pueda hablar de eso, ya no es algo completamente esotérico y de Sí. locos o Sí. de gente Que está evadiendo la realidad. O que está evadiendo la realidad o que está fuera, que está marginal. Uh-huh. Marginal, me gusta. Ahora ya es completamente... Eres disfuncional y tienes que ir con los esotéricos, ¿no? Exacto. Ya no es así. No, ya todo el mundo de una o de otra manera puede practicar cualquier corriente, Voy al cualquier yoga, sistema de voy a la pensamiento, meditación, voy a la así es cábala. algo completamente ya casi normal. Ese hecho de haber normalizado la búsqueda, Ujú. yo creo que es la gran aportación. Es un gran paso. Es la gran aportación, porque bueno, también cabe decir que yo de la gran mayoría de gente que conozco que nos abrió camino en tu época, etcétera, etcétera, pues de alguna manera la aportación más grande que yo veo de ellos, o el cambio más Sí. grande que yo veo de ellos, Sí. es lo que acabamos de decir, el haber abierto esto Sí. para que ya no sea un tabú, ¿no? Sí, a mí me tocó estar Más con su con conciencia personal. Ejo Takata algunas veces ahí en el dojo meditando, muy pocas veces, pero sí estuve presente. Y la autoridad, la profundidad, el desarrollo de esta excelencia en el manejo de las herramientas de las disciplinas para la mente y para el ser humano, era un sello de esta escuela de los grandes maestros que yo de repente no veo en lo contemporáneo. Hay muy poquitos y antes sí podías tú toparte con la presencia, ¿no? Así es, Kundum, así es. la presencia. Y hoy esto se ha convertido también en el spiritual show business, ¿no? Completamente. En donde se han creado, gracias a disciplinas también que se estudian en la universidad, que es la mercadotecnia, generar una imagen y venderla bien. Así es. Y quien la vende bien, pues gana bien y tiene un montón de seguidores, pero no tienen kundum, no tienen la presencia. Así es. También el maestro parte, Takata, ¿no? Sí, el maestro Ejo Takata venía de una escuela Rinzai japonesa que, bueno, todavía seguía esta corriente de alguna manera del siglo XIX, muy rigurosa, Sí. y pues bueno, Casi la varita. ¡Pah! no, la barota, Sí, era de sí. golpe y porrazo. Madrazo. Esa es la escuela Rinzai. La escuela Sí. Rinzai es una escuela muy dura y muy rigurosa. Sí. Entonces, yo creo que también fue un shock muy grande para la sociedad mexicana recibir este maestro japonés tan riguroso dentro, que de alguna manera iba completamente en contra de nuestras costumbres Sí, y de estructuras. nuestra manera de ser y de Ujú. nuestras estructuras de pensamiento. Entonces también yo considero que el maestro Takata, igual que tú, igual que mucha gente de esa época, nos ha abierto el camino, ¿no? Sí, nos mostró que hay una lectura diferente del ser humano. Así es. No somos solamente lo que
en la familia nos han contado, ni tampoco en las universidades. Que las universidades hoy día también se han separado un poco de su objetivo legítimo humanístico, para ser una persona integral, para hacerlas muy especializadas en una rama y además que va a estar dedicada para el funcionamiento de las empresas. Casi son bolsas de trabajo. Qué bueno que tocas ese Híjole, tema. ¿no? Es un tema muy importante. Mi hermano, el más que me sigue, lo vi estudiar en el ITAM con fotocopias. O sea, no Así sabían es. hacer ni una ficha técnica. No. A mí Y me hoy en tocó día ir a la UNAM. ya no hay biblioteca, porque aquí está sí, San Google. San Google está cañón, pero me tocó abrir el cajoncito, buscar por Exacto, el ya eso no abecedario, existe. sacar la ficha, ir a pedir el texto. Desde que trasladarte y el esfuerzo que conllevaba trasladarte a la biblioteca, sacar el tarjetero, encontrar el libro, pedírselo a la bibliotecaria que te lo dieran, que te estuviera lo prestara, a disposición. que estuviera a disposición. Todo eso yo creo que tenía, hace poco leí un texto que hablaba de esto, que esta Y facilidad que oler tenemos, el texto. y oler, sentirlo, porque ya no existe tampoco ni los libros de papel. Todo este esfuerzo que conllevaba el conocimiento hacía que se asentara y que fuera de alguna manera pues parte de una sabiduría. Este conocimiento light e instantáneo, yo ahorita puedo averiguar la definición de lo que yo quiera por medio de mi teléfono inteligente, pero eso no me hace nada más inteligente a mí porque saliendo de aquí, smartphone, saliendo de aquí, pues lo más probable es que lo que leí ahí instantáneamente se me olvide, ¿no? Es verdad, no permea la parte más profunda de la mente, ¿no? Es memoria de corto plazo. Así es, y no se transforma en sabiduría, desgraciadamente. Qué interesante. Este encontronazo de cultura que el planeta lleva, que es nuevo, gracias a los medios de comunicación, yo diría que 20 años, nos acerca de la mano de los pensadores japoneses, de los pensadores de la India, de los pensadores de las montañas del Tíbet, Nyingmapa, Karmapa, todas las diferentes fuentes del budismo. Pero a la vez tenemos un enorme reto que de toda esta fuente de conocimientos tiene que ir trenzando, fabricando un desarrollo de nuestra conciencia. Es complejo, ¿eh? Es muy complejo y quiero regresar a lo que dijiste hace rato de lo que crean las universidades y las escuelas en el siglo, vamos a llamarle 20-21, porque todavía no entramos de lleno al 21. Sí, no estamos en las postrimerías. Seguimos cargando con mucho el 20. Sí. Y eso es el generalismo versus esa especialidad de la que hablas tú hace rato. Sí. La idea original de las universidades, como comentamos hace rato antes de comenzar la entrevista, era formar estos hombres versados un poco en todo, que tuvieran una comprensión, entre más sabes, de los diferentes ámbitos, de las diferentes disciplinas, de una manera un poquito más cercana puedes explicarte lo que está sucediendo a tu alrededor. Si sabes de una sola cosa muchísimo, pues yo creo que tienes una gran laguna y desgraciadamente, por la razón que tú comentaste hace rato, tú necesitas un técnico con un doctorado que llegue con un desarmador, apriete un tornillo de la manera más correcta y precisa. Y es todo lo que sabe hacer. Sí, y ya. Pero pídele una opinión de cualquier otra cosa y te dice... Que fría un huevo, que te diga de dónde viene un huevo. No tiene idea, ¿no? Una gran falla. Entonces, yo creo que esa es una gran falla. Una gran falla general en el sistema occidental de educación. Sí. Y pues bueno, ¿qué podemos decir aquí en nuestro rancho con nuestras maestras? Wow. Con nuestros niveles, niveles de educación. De mantener la ignorancia. Sí, de sujetar nuestra mente, encapsularla, atraparla en una barda de 10 centímetros. En el mejor cúbicos, de los casos. ¿no? En el mejor de los casos. Fíjate que yo he estado en contacto con algunos sabios también que ya murieron, algunos del chamanismo de México. Sí. Que estuvieron protegiendo y resguardando las viejas enseñanzas, la antigua enseñanza que hablaba de esta capacidad del arte de ensoñar, la visión total, la visión de la unidad, la conexión con la naturaleza, pero que además de este aspecto que es subjetivo y filosófico, se habló de filosofía, cosmogonía, arqueoastronomía, medicina tradicional, herbolaria, fitotecnia, wow, o sea, toda una gama de disciplinas que están expuestas en el México antiguo y que también nosotros perdimos ese contacto gracias a la colonia. Así es. Ahora me gustaría preguntarte algo.
todas estas enseñanzas de las que hablas, que son completísimas y realmente Vastas. maravillosas y vastas, este campo increíblemente Limitado. completo, casi ilimitado del conocimiento, pero esto era para los afortunados que podían ir al Calmeca, o Así que podían es. estudiar con A sacerdotes. la universidad de aquel entonces. Pero en el Calpulli teníamos a una profesora o teníamos a alguien que limitaba el conocimiento para crear soldados, obreros, artesanos, Sí, sí, etcétera, que etcétera. mantuvieran Entonces, los mecanismos de la sociedad funcionando. a mí, yo la verdad soy un gran admirador de las culturas prehispánicas, gran admirador. A lo mejor no tan conocedor como me gustaría, pero sí veo que va muy de la mano con este sistema europeo, eurocéntrico, occidental, de crear distintas sociedades. Sí, lo que ocurre es... Y restar de este conocimiento general y Ajá. profundo Sí. al pueblo en general. Mira, esto es parte de un fenómeno que nosotros estudiamos en las tradiciones sagradas, que representa el núcleo de los sabios. El núcleo de los sabios siempre va a existir en términos de proteger cómo no se corrompe ni se deforma la enseñanza luminosa. Y no se puede volver muy público. Siempre va a estar en manos de unos cuantos, pero lo mismo va a ocurrir en Mesoamérica que en la parte Sudamérica de los incas, Claro. va a ocurrir en Europa con las escuelas de Cister y Cluny, que Así después van a motivar la Edad Media, algo bien interesante, o los núcleos de Flandes en Europa, en torno a unos grupos de intelectuales muy interesantes, de donde salen los físicos, los matemáticos, los pintores, Así es. y todos estaban en torno a una misma mesa. Yo creo que este no es el problema. Yo creo que el problema hoy que plantea nuestra realidad es como ir fabricando un ser humano mucho más universal y mucho más humano, Así es. que vaya perdiendo estas características egocéntricas de estar respaldando lo que el ser humano vale en términos monetarios y más hacia los términos del ser y la conciencia. Yo creo que es el gran reto que plantea nuestra civilización, que está metida en un gran problema. Pero se vuelve a plantar también desde una manera elitista, porque quién tiene la capacidad y quién no. Si eres el hijo del sacerdote, entonces sí tienes la Tienes capacidad. ciertos Si eres el hijo privilegios. el nieto de Tlatoani, tienes la capacidad. Y estoy de acuerdo, hay factores genéticos que te dan más capacidad o menos capacidad. Yo creo que esto de la Neurobiológicos. igualdad del ser humano, pues es algo bastante relativo, porque sí todos somos únicos e individuales. Sí, decía etcétera, Gurdjieff etcétera. que el universo es depredador y jerárquico. Así es. Qué Pero frío, entonces, qué difícil. ¿quiénes somos pero lo nosotros es. para determinar quiénes tienen capacidad de entrar al conocimiento y quiénes no? Se autogestiona y nadie puede otorgarse la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Estás iniciado o estás expulsado. Pero siguen existiendo ritos de iniciación en casi todos estos ámbitos. Bueno, los ¿no? tiene hasta Harvard. Ah, no, pues vean nuestro señor expresidente. Y ahora estos núcleos del conocimiento universal, fíjate a dónde ha decaído el tema, están ya como un capitolio, más bien como un núcleo de capital político, más que un capital académico. Se ha trastocado por completo. Tú sabes que llegar a calificar para Harvard eran excelentes notas y tener una serie de recomendaciones con avales. Así es. De personas que estaban en el núcleo para que tú tuvieras tu pluma famosa. Así es. Se ha corrompido totalmente para dárselo a los presidentes tercermundistas para que tengan ahí como un aval, ¿no? ¿No? También pueden enseñar cómo hacerle para favorecer a ganar Estados Unidos. elecciones. Sí. A ver, ven y enséñame cómo le hiciste para que yo pueda perpetuar este sistema y tenerlos de nuestro traspatio, ¿no? Híjole. En ese sentido, sí vivimos una realidad que ha trastocado de alguna manera las formas más naturales, yo diría originales, de poder enlazar una conexión con la naturaleza luminosa del ser humano, con la naturaleza y con el universo, que ahí está. Es decir, este reto es fascinante y sigue siendo tan vigente hoy como hace 3.000 años. Mira, yo creo que para poder llegar a esta unidad con la naturaleza, con el cosmos, entre nosotros mismos, Sí. tenemos que tener un poco menos de ruido interno Sí. y externo. Sí. Y en este momento yo creo que es el momento del sumum, del pico más alto del ruido.
Está el ruido electrónico que Sí. nos permea por todos lados. El ruido de la información. El ruido de la información y esta facilidad, ¿no? Yo en el momento que quiera puedo ver qué se te ocurre. Lo Desde que algo quieras. terriblemente... ¿Cómo armar una bomba atómica? Eso sería como de los más sencillos, ¿no? Pero cosas, ya perversiones muy complejas. Es perverso. En un segundo. O sea, se te ocurre algo, le aprietas el botón y ya tienes Ahí el está. camino directo Sí. para, no solo para conocer sobre el tema, sino para interactuar con las demás personas pues bueno, que practican este tipo de cuestiones. Entonces, hay demasiado ruido. Y este ruido interno, externo, por todos lados, el consumismo, etcétera, etcétera, hace que no nos dejen ese momentito de interiorismo, vamos a llamarlo. Sí, esa visita interior, Así es. esa visita íntima, que debería ser hasta por cultura ya necesaria, ¿no? Y no bueno, la tenemos. utilizo la palabra interiorismo porque también es una palabra que se utiliza. Fue la palabra que También en sustituyó la arquitectura, decoración. ¿no? Sí, es cierto. Entonces, Como es de un todo, interiorismo sí. interno, De ti. que tú acomodes Sí. a tu casita interna. Interiorismo de una del manera, ser. así es, interiorismo del ser, donde tú acomodes tu espacio por dentro Sí. de una manera agradable, amable, estética, Sí. que te favorezca, siendo amigo de uno mismo, que eso es a lo mejor un término muy cursi, muy trillado, pero en realidad yo creo que es algo que tenemos que analizar muchísimo. Y bueno, hay que ver cómo brincamos el ruido, cómo utilizamos ese ruido para hacer música, ¿no? Esta brecha, ¿no?, que hay entre un montón de información y conocimiento, que no es lo mismo. No es lo mismo conocimiento que sabiduría, ¿no? Y bueno, aquí yo quisiera que nos compartas un poquito tu historia en términos, ¿por qué el arte? ¿Por qué ir hacia la búsqueda de las colecciones? ¿Por qué ir hacia la búsqueda de cómo se manifiesta el ser humano de una manera muy legítima? Y que nos regales una reflexión que no está obviamente en las descripciones de los teóricos del arte, Claro. qué es y qué no lo es. ¿Cómo poder entrarle a esta experiencia de Andrés y por qué para ti se convierte como en un tesoro, en un bastión de cómo legitimizar la expresión auténtica del ser humano? Yo diría que además es muy antigua, ¿no? Mira, yo no creo que en mi caso particular tenga mayor profundidad en la cuestión del arte. Yo nací en esto, crecí en esto, me llamó la atención y me he desarrollado en esto, pero pues es algo de alguna manera fortuito. Ajá. No tuve que hacer, pues bueno, Gran sí, cosa. mayor esfuerzo. Sí tuve que ir a la universidad y tuve que tomar muchos cursos, diplomas, etcétera, etcétera. Pero no, es algo que pues, con toda la naturalidad está ahí. Yo, en cuanto como en la parte de coleccionista, yo me siento nada más un depositario de manifestaciones culturales. Sí, Yo pero no- de alguna yo no manera interviene también soy la el dueño. sensibilidad. Indiscutiblemente, pero es algo que tampoco puedes aprender en la universidad y es algo que tampoco viene de los estudios. Es algo que se nutre hacia otra parte de ti que no es la tangible, que son los sentimientos y también el pensamiento, y esta ya es otra zona del ser humano, ¿no? Yo creo que es una parte que tienes que descubrir. Ajá. Y hay gente que la tiene muy aflorada y hay gente que tiene que Nace de así, veras y interiorizar otras la mucho. tiene que cultivar. Para yo no creo que la puedas cultivar como tal. Yo creo que tienes que entrar así a lo más profundo de tu ser y descubrirla allá adentro. No la Ahí puedes está. cultivar, ahí está. Ahí está, Es y como lo que tienes que naturaleza lograr es búdica. que brote Así es. Y yo creo que esa naturaleza búdica de la que hablaba de inicio. de la que hablaba Gautama Siddhartha, no es nada como esa sabiduría completa, esa unidad que está en todos lados, es ese vacío. Que ni siquiera se puede capturar. Que no se puede ver, no se puede capturar. Lo único, es como las ondas radiales, lo único que puedes es poder tuning, ¿cómo se le llama? Sintonizarlas. Sintonizar. Armonizarte un poco con ello. Y para eso tienes que tener, desde el ruido del que hablaba. Es el entrenamiento. En el momento que le puedas bajar a ese ruido interno, puedes sintonizar con esa señal. Bueno, entonces a mí se me antoja esta pregunta. ¿Por qué el arte es importante y por qué también ha sido, como otras cosas, totalmente corrompido en términos también de mercado? Hoy vemos Sotheby's y otros círculos de arte, tanto en Londres como en Nueva York, generando tendencias que son muy legítimas, pero fuera de estos círculos, que me parece que sus metodologías son muy añejas y muy, muy interesantes, como llegan a categorizar, por ejemplo, las obras de Frida Kahlo, ¿no? Tan importantes son los Tamayos, o este arte europeo, el grito, ¿no? De Munch. Ajá,
autor de repente con estos valores o los autores que se pusieron de moda, y bueno, tiene su haber porque finalmente es un asunto de mercado. Pero luego hay otros mercados menores, incluso en México, que tú lo conoces muy bien, que si no estás entrando en estos círculos de plano, ni vendes, y ahí hay como un lenguaje de simbolismo del valor de un trabajo artístico. Cuéntanos un poquito sobre esto tan interesante. Yo creo que también entrando a este nuevo milenio, nuevo Bactún, nuevo ciclo, no también esto tiene que definirse, y ahorita está totalmente en un estado de descomposición, y definitivamente no hay una flor si no se descompone la semilla, ¿no? Pero tú hablarías de una crisis incluso. No, tiene que haber una crisis de la manera en que sea. Hay revoluciones silenciosas, hay putrefacción sin olor, hay muchas cosas. No tiene que ser necesariamente algo muy estruendoso y evidente. Pero sí, a mí me cuesta un poco de trabajo creer en que existe una búsqueda legítima cuando tienes que comer de eso y tienes que participar de este ciclo de consumismo, de capitalismo, de mercadotecnia. ¿Qué tan legítima puede ser tu búsqueda? Pues a lo mejor muy legítima, pero nunca vas a salir de tu apartamento en la Unidad de Independencia con tu gran y legítima búsqueda, porque eso no es lo que están comprando, es lo que no están vendiendo. Entonces es muy difícil poderte contestar esta pregunta cuando la gente tiene que comer, cuando la gente tiene avidez de fama, de ego, prestigio, de prestigio, y de necesidades mucho más básicas, como simplemente comer y vestirse. Entonces, pues yo no creo que haya una búsqueda 100% legítima como tal dentro de la estructura del arte como está planteada el día de hoy. Pues esto se aleja mucho de los círculos que de alguna manera soñamos que debieron de haber existido, en términos de círculos que aprecian el arte, que seguramente los ha de haber, pero que se van generando como estos núcleos que distinguen aquello que vale la pena y aquello que no. Ese es el gran problema. Vale la pena lo que está de moda y lo que el curador, el director del museo, la galería el mundo del arte que le llamamos, ¿no? El curador, el galerista, el coleccionista. Sí. Eso es lo que... Y aparte, bueno, ya está muy globalizado. Lo que está sucediendo en Tokio, Nueva York... Repercute rápidamente. Es lo que está en todos lados. Ajá. Aparte, se ha desvirtuado el arte como una búsqueda legítima social. Qué interesante lo que ahora ya es completamente individual y puede tener un gran discurso, pero en realidad no dice nada. Claro, porque está ahí la producción, pero en realidad que aporta muy poco. Y aparte ya no hay una identidad cultural. Con esta globalización sucede lo mismo, ya hace lo mismo el coreano, ¿no? Claro. El mexicano. Gangnam, con quién sabe cuántos millones. No entiendes la letra. Lo que ahí se ve es este manejo de control de la hembra, y luego la hembra le regresa el control al personaje masculino, y es un lenguaje de una sexualidad y erotismo que ahí se está exponiendo y que está manejada con una gran libertad. Esto es Gangnam, pero tienes 10,000 millones de hits en el video. Fíjate qué fenómeno tan loco, ¿no? Completamente. Y es también un poco como el burro que tocó la flauta, ¿no? Porque hubo un productor que lo vio, se le hizo genial, se le hizo que iba a pegar. A mover caderas y ya. Movió 4 o 7 botones, que a su vez movieron otra gran serie de botones atrás de él. Sí. Y sucedió el fenómeno este. Sí, porque al final, si te fijas, el lenguaje que está en ese video es control, es sujeción. Completamente. ¿Y de dónde viene? De una sociedad coreana, donde existe esto todavía muy, muy, muy a flor de piel social, etcétera, etcétera. Sí, es como un detonador de alguna manera de ejercer libertades. Bueno, regresemos al arte en este sentido. Entonces, lo que le ocurre al arte le está ocurriendo también al deporte, le ocurre a diferentes ámbitos de arte, le ocurre al teatro, le ocurre a la música, le ocurre a la pintura. Estamos viviendo un mundo que está trastocado por los efectos del consumo y por los efectos del mercado. Así es inaudito. Así es. No se había visto algo así. Pues yo creo que se había visto desde hace más de 100 años, lo que pasa es que no nos habíamos puesto a analizar y no era tan evidente y tan claro. Ahora es muy descarado. Totalmente. Y ahora estamos mucha gente como tú y como yo
preocupados por la conciencia, preocupados por una trascendencia más allá de nuestro Pues al de menos nuestra individualidad. algunos caminos legítimos, un Así poco es. más legítimos. Y esto es algo que, como hablamos al principio, gente como tú y gente como toda la gente, como todos los de tu generación, nos ayudaron a abrir. Antes, hace 20 años, la gente no estaba preocupada por la conciencia, la gente no estaba preocupada por todas esas cuestiones. Entonces, yo creo que nos toca sentarnos, observar. Y ir tomando pautas conforme los hechos empiecen a suceder. ¿Tú convocarías y nos invitarías a nuestra audiencia, a los amigos de 2013, a retomar, por ejemplo, la meditación? ¿Te parece que sería una práctica muy importante en términos de que sea un antídoto contra el ruido interno y externo? Yo creo que es una de las maneras más probadas. Sí. Tiene muchísimo, mucho antes del Buda, mucho antes de todo esto, ya se practicaba este método. Sí, de tener la mente, ¿no? Y conectarla, enchufarla. Exactamente. Sintonizarla, dijiste, ¿no? Así es. Es un método de sintonización. Seguro existen muchos otros, ¿no? Sí. A través existen los derviches que dan vueltas y vueltas, Sí. y vueltas, se conectan y bueno, vamos a abrir los caminos de Timothy Leary y de muchas otras gentes que no sé si venga al caso. Pero plantas de poder, etcétera. Exactamente. La mente en otras condiciones. Yo creo que sí es una de las herramientas, de los métodos más probadamente adecuados para sí poder sintonizar con esto. Ahora también depende, ¿no? Es una cuestión de mucha práctica, de mucha disciplina. Constancia. Y de constancia. No es algo que, bueno, ya medité una vez a la semana en la clase de Una yoga, hora. una meditación guiada donde me dijeron que el lago y el sol y la valquiria, que está guapísima. Valquiria, No, es un trabajo mucho más profundo, Más ¿no? profundo. Y de mucha disciplina. Entonces invito al guerrero valiente que esté dispuesto a caminar ahí. a caminar, pero caminar con los pies descalzos sobre las piedras, sobre la grava. Sí. Entonces, yo creo que definitivamente algo, es una herramienta. Algo universal, es una herramienta universal, pero no es tómate una pastillita y al día siguiente vas a tener contacto con la conciencia universal. Ante este fenómeno de transformaciones, yo creo que en esta convulsión que de alguna manera sabemos que estamos viviendo, yo creo que regresar a estos valores auténticos, los valores originales, es fundamental, ¿no? Definitivamente. El respeto. No sé cuáles son los valores originales ni los valores auténticos. Claro. El respeto, la palabra, la humildad, el servicio, aquellos valores que son intrínsecos, inherentes, básicos. Estoy completamente de acuerdo contigo y también pienso, ¿cómo puedes respetar instituciones que no son dignas de respeto? Sí, eso. Y yo creo que en todos los ámbitos, religioso, político, de las que se trata, ¿no? de la que tú quieras, la institución ya no es tan respetable. Sí. Y al no ser respetable es muy difícil desarrollar este valor básico del respeto. Claro. Yo me acuerdo, en generaciones anteriores, mi madre tenía un gran respeto por las instituciones. Si estás viendo que los diputados están haciendo aquí ese taller, ¿qué respeto puedes tenerles, no? Yo creo que ese es otro de los grandes problemas. ¿Por qué se ha perdido el respeto? No solo por las clases de civismo. Soy diputado y eso te valía, confería, ¿no? Y lo más probable es que fueras una gente decente que de veras le importara. Hoy no puedes comer tranquilo en un restaurante si eres diputado, es decir, tienes ya un sello que te hace tranza, que te hace Así es. desvalorizar por completo una actividad pública, ¿no? Así es. Y han pagado justos porque pecadores, porque seguro hay gente legítima que de veras tiene un interés real, diputados, senadores, secretarios de Estado, que de veras tienen un afán real de ayudar al pueblo, de servir al pueblo, de lograr mejores condiciones, pero se ha desvirtuado muchísimo todo este asunto. Entonces, bueno, entiendo por qué ya no hay tanto respeto. Bueno, nos quedan unos 8 minutos. ¿Tenemos imágenes? No abrió bien el zip. Es puro texto, ok, no tenemos imágenes. ¿Tienes imágenes en algún lado de tu restaurante? Sí. ¿En Facebook, Twitter, en dónde? Si quieres te las mando. Ok, ya no daría tiempo. Okay. A mí se me antoja que hagamos una segunda parte de esta conversación. Con mucho y gusto. Y que abramos a los amigos cómo se ha construido una opción para compartir. Yo he comido ahí en tu restaurante, se come riquísimo. Se tiene una
pues un espacio diferente, yo diría, y no es el cliché de la Condesa. No, bueno, de hecho ya es la Roma Norte técnicamente, Así es. pero se podría considerar todavía. Sí, es Roma Norte y te invito, el próximo martes ya tengo invitado, pero lo dejamos en 15. Con mucho gusto, claro. Y, Que sí. y me mandas el serial de fotos. Con muchísimo gusto. Cuéntame sobre esta expresión y experiencia tuya para ir formando un espacio culinario. ¿De qué se trata? Se llama así, ¿verdad? Se llama así. Y la idea de este espacio culinario es que gente como tú pueda sentarse ahí y transmitir tu mensaje a alguien más. Es un lugar donde afortunadamente, y yo creo que es algo también fortuito, llega mucha gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha sabiduría y que tiene también esas ganas de compartirla y de contagiar. Es un esta espacio aspiración, ¿no? donde puedes tú celebrar un encuentro. Así Es es. un espacio de un encuentro. Así es. Y pues afortunadamente se ha dado esto, ¿no? ¿Hacia dónde ha sido la búsqueda de tu carta? ¿Es una comida internacional? No, me he ido hacia Es lo mexicano. mexicano. Yo creo que, bueno, México definitivamente, y bueno, todos lo sabemos, es una de las cocinas más ricas del mundo. Sí. Y ricas no en sabrosura, nada más, sino en riqueza de diferentes manifestaciones. Somos un país multiétnico, con sociedades muy desarrolladas y muy desarrolladas culinariamente, porque, bueno, nuestros... Ahora ya se consideró patrimonio de la cultural, humanidad. ¿eh? Sí, entonces nuestra búsqueda ha sido mexicana. hacia lo mexicano, y le llamamos mexicano contemporáneo porque sí. mucha gente tiene este prejuicio de que piensa que la comida mexicana va a ser el caldito de De la pollo. sopita de pasta y el guisadito Y la que se enchilada. come en su casa, que no es que, No es- que tengan no es nada malo, desmerecer. pero sí hay un estigma muy chauvinista y muy malinchista en México hacia la comida local, ¿no? La comen en su casa o en el Pero puesto de la mexicana esquina. contemporánea es una búsqueda muy padre, ¿no? Así De es. Combinar sabores, texturas, incluso hasta la forma como se presenta Así un es. plato, me fijé, que tiene realmente ahí un diseño, ¿no? Pues yo creo que es importante, a la gente le importa mucho comer con los ojos. Bueno, pues el restaurante sí está en Veracruz y Tamaulipas. No, Veracruz, Tampico, Durango y Mazatlán. Ahí está. Es una esquina compleja. Es ahí donde convergen Tamaulipas, Tampico, Veracruz, Durango y Mazatlán. Durango y Mazatlán. Ahí está. Este restaurante sí, de veras, vaya. Además, los precios no son nada agresivos, sino muy accesibles, eso hay que reconocerlo. Porque de repente vas a restaurantes que nada más abres la carta y dices, ups, ¿y ahora qué voy a pedir? ¿No? Realmente hay de todo y vale la pena que usted deguste una de estas propuestas del restaurante sí. Yo voy a hacer un esfuerzo para llevarme mi minicam, mi camarita, si te parece, a tu galería. Me parece maravilloso. Filmamos algunas cosas Claro que que sí. te parece a ti, te apetece compartir en 15 días. Con Tengo mucho 2 gusto. semanas para Con mucho hacerme gusto. tiempo y nos traemos aquí algunos fragmentitos y me gustaría seguir con esta charla porque para mí es muy importante compartir reflexiones sobre esta condición de ser humano, qué fregados nos ocurre en nuestra mente y en nuestra realidad que tenemos que atender y hacernos como estos planteamientos básicos, porque tú has dicho, ¿de qué te sirve una universidad si solamente te convierte como en un soldadito de plomo, Hiperespecialistas. ¿no? Y te vuelve perezoso en tu Completamente. mente, ¿no? Que no legitima. Esto es muy triste en nuestro sistema educativo mexicano y latinoamericano, y bueno, ya me voy a suscribir a México, que no estimula la inteligencia de ninguna forma. Ni la curiosidad, deja tú la inteligencia. Deja todo eso, ni la curiosidad No, siquiera. no. Es muy triste. Y bueno, de repente personas como tú que tienen una característica en su forma de pensar y también quienes han sido pioneros en abrir estos espacios como lo es la cultura, un ámbito muy, muy fascinante, muy duro. No es fácil abrir un bastión de cultura, ¿eh? Es decir, tener colecciones, tener arte, no cualquiera. Y esto nos permite que a través de tu mano, de tu reflexión, pues vayamos revisando temas interesantes. Me gustaría mucho revisar contigo el tema del budismo, un poquito más en qué es el budismo al final, Claro. que eso vale la pena comentarlo con nuestros amigos. Conocemos personajes que llevan escuelas en México, que pues vale la pena comentar acá y ver que este esfuerzo
que llevan a cabo estas escuelas después de una corriente de filosofía que lo es el budismo. El budismo no es una religión. No, para nada. Es una filosofía que lleva ni más ni menos 2600 años. Así es. Hoy se legitima todavía más que nunca. Qué loco, ¿verdad? Después de 2600 años, si tú quieres ir en la búsqueda de una escuela que te permita conocer qué es tu mente, la naturaleza de la mente y volverte realmente una persona con un uso de nuevas facultades incluso, el budismo lo tiene. Yo creo que es un sistema bastante sencillo de encontrar lo que tú acabas de decir, ¿no? Seguro existen muchos otros, ¿no? Es muy claro y muy puntual. No excluye. No. Al revés, se acerca y saluda de una manera muy amorosa. Esta palabra que le encanta al Dalai Lama, le había abierto precisamente a su diálogo de educación, ética y ciencia que ahora tiene allá en la Universidad de Delhi, que le han abierto un espacio. Pegué precisamente el usuario de Ustream en Planeta 2013 el domingo y estaba él en su charla y decía, la naturaleza de aquello que nos puede permitir mejorar como seres humanos es compassion, la compasión. Yo creo que no hay de otra. Y vamos a dejar aquí como reflexión cómo llegamos a esa compasión, porque es un término, la verdad, muy bonito. Muy cliché. Muy cliché, pero aparte muy bonito, la compasión es padrísima, pero ¿cómo desarrollas esa verdadera compasión? Y el budismo da algunas fórmulas. Definitivamente el budismo da unas fórmulas, pero tienes que trabajar en tu ser muchísimo para llegar a esa bodichita o compasión. Así es, a esa bodichita. Bueno, Andrés Siegel está aquí en Conciencia Planetaria, le agradecemos, gracias Andrés. Muchas gracias a ti, claro. Gracias por venir. Y bueno, vamos a despedir este programa. Le dejamos en manos de Crispando el tema. Sentidos tántricos. Sentidos tántricos. Un tema. Sexualidad, interesante tema, así que no se lo pierda. Dice Lausi, obrigada amigo. Nuevo Hamburgo, Lausi. Bueno, Lausi, te mandamos un besito. A lo mejor tu español es portuñol, pero bueno, no importa quién seas. Buenos días, nos vemos. Yo le veo el jueves, miércoles no estoy al aire, quédese con Crispando aquí en Planeta 2013. Hasta luego, buenos días. Muchas gracias.